Bueno, creo que está grabando. Bueno, buenos días. Hoy seguimos con el tema programación dinámica, que como habrán visto es como un tema bastante crucial del curso. En general, en los jueves hacemos un ejercicio, lo resolvemos en detalle y lo vamos viendo em, paso a paso, un poco más detalladamente de lo que les pediríamos en el caso de hacerlo en un parcial o en un examen. Eh, y hoy, tratamos de mostrarles un abanico de cosas y dudé un poco sobre si hacer un ejercicio que fuera completamente distinto al que hicimos el jueves pasado o uno, como es el caso, que es distinto, no es el mismo ejercicio para nada, pero van a ver que hay una estructura muy similar. El de la semana pasada fue la multiplicación de matrices, el de encontrar una parentización, eh, la parentización óptima, los efectos de minimizar la cantidad de multiplicaciones escalares que había que hacer para multiplicar una secuencia, una cadena de matrices. Y en este caso vamos a hablar de un problema de optimizar un árbol de búsqueda binario para minimizar algo. Y se van a dar cuenta que si bien el problema es otro, y si bien en principio no tiene tantas similitudes, van a ver que hay una estructura similar. Y ahí está el punto que les decía, creo que este martes, acerca de que con la práctica van a empezar a identificar rasgos comunes entre distintos problemas. Entonces, preferí esta vez machacar sobre un rasgo común, dos problemas con un rasgo común, que en principio parecen muy distintos. Imaginen que eh, tenemos un traductor o un diccionario, mejor dicho, un diccionario de inglés-español y que, dada una palabra en inglés, queremos buscar rápidamente la palabra correspondiente en español. Y que queremos hacer eso lo más rápido posible, por supuesto. Entonces, una primera solución es estructurar un árbol de búsqueda binario en el que las claves son las palabras en inglés y los valores que hay en los nodos de ese árbol binario son las palabras en español. Entonces, vemos un conjunto de claves, que son las palabras en inglés, un conjunto de valores que puede no ser del mismo largo que el conjunto de claves. Entonces, puede haber palabras en inglés para las que no tenemos una traducción en español. Eso es parte interesante del problema. Entonces, puede ser que la búsqueda por una clave no se encuentre algo o no se encuentre nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nosotros en un árbol balanceado de búsqueda binario, si tienen
si recuerdan de un poco de este mismo curso, de cursos anteriores de programación, una búsqueda de un árbol balanceado es el logaritmo de n pasos para adentro como mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si ustedes tienen una palabra súper común que quedó en una hoja de ese árbol binario balanceado, cada vez que busquen esa palabra súper común, van a tener que hacer logaritmo de n consultas. Van a tener que ir bajando todos los niveles del árbol para ir hasta encontrar esa clave que están buscando. Claro, en promedio eso está bien, pero ¿qué pasa cuando las palabras muy comunes quedaron abajo? Cada vez que la busquemos, vamos a tener que bajar hasta hasta el último nivel del árbol. Y palabras poco comunes nos pueden haber quedado cerca de la raíz y esas las encontramos rápido, pero son poco comunes. Así que si sacamos un promedio de cuánto tiempo nos lleva a buscar una palabra determinada, o cuánto tiempo nos lleva a buscar todas las palabras de un texto, si las muy comunes quedaron muy abajo, nos va en general, alargar los tiempos de traducción. Entonces lo que queremos es, eh, eh, minimizar ese tiempo global de búsqueda de muchas palabras en un texto. ¿De qué forma? Bueno, no balanceando el árbol binario de búsqueda, sino haciéndolo un poco desbalanceado de forma de que las palabras más comunes estén más cerca de la raíz y las palabras menos comunes más lejos de la raíz. Pero dentro de algún equilibrio que dependa con la probabilidad de uso o la probabilidad de uso de esa palabra. ¿Se entiende el problema? Se entendió, sí. Bien. Entonces, vamos a hacer dibujitos. Entonces vamos a construir un árbol binario que tiene una pinta en mi pizarra, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, vamos a armar árboles binarios con una pinta así. Tenemos un conjunto K de claves, que van de K1 K2 a Kn. Y tenemos también unas claves falsas, digamos, que son las que nos representan las palabras que no aparecen, que no tienen una traducción, por ejemplo, que no tienen un valor correspondiente. Entonces son claves, hay unas claves falsas que van a representar todas las claves que no están en el árbol. Esas claves les vamos a llamar D, 0, de 1 hasta D. Que son los valores de este K que está acá, que no están en la. Entonces, por ejemplo, de 0 es todas las claves
todas las claves por debajo de K. De K sub 1. Y después, de eso I representa las claves entre K sub I y K sub I más 1. Y D sub n representa las claves por arriba de K sub n. ¿Bien? Entonces, cada vez que busquemos una clave en ese árbol binario que esté por debajo de cualquiera de las claves que tenemos, vamos a terminar en una hoja de sub 0. Cuando estemos buscando algo que esté entre K sub 1, perdón, entre, no sé, K sub 2 y K sub 3, vamos a terminar en una hoja que se llama D sub 2. Cualquier cosa arriba del máximo de las claves que tenemos va a terminar en una hoja que se llama D sub n. Entonces, nuestro árbol de búsqueda va a tener una pinta así. Va a tener, pongamos que una clave K sub 2 acá, una K sub 1 acá, una K sub 4 acá, una K sub, puede ir acá. Y una D sub 3. Ahí va. K sub 3. Y acá, por ejemplo, una K sub 5. ¿Y dónde van las claves falsas estas? Sería un paso entre medio, ¿no? Entre tipo K3 y K4. Hay un Por ejemplo, D3. si el D3, ¿dónde va? Va, por ejemplo, acá. Es algo que está arriba de K3 y abajo de K4. ¿Eso se entiende? Sí. Que sería como un K3 con 5. Una cosa así, va ahí. Y el D2 va acá. Y acá va arriba de K1 está D1 y abajo de K1 está D0. Y tenemos D5 también, ¿no? D5 está para acá y D4 acá. Se dan cuenta que las D son siempre hojas. Eso es un elemento más o menos importante. Pero este árbol de búsqueda podría tener otra pinta. Podría tener una pinta podría acá arriba tener la misma raíz, por ejemplo, pero en vez de estar tan balanceadito, podríamos tener, bueno, no tenemos otra que, si tenemos la misma raíz, tener K1 acá, pero acá en vez de K4, podríamos haber puesto A5.
Pregunta, ¿no puede pasar de que haya más palabras en español que en inglés? Puede, pero no tenemos, en este problema, Es de eh, inglés a español nada más. es de inglés a español. Y no es exhaustivo, es un diccionario este, acotado y hay palabras para las que no tenemos traducción. Está, Esa, perfecto. esa es la realidad. En todo caso, si fuera al revés, no podríamos buscarlas, digamos. Nuestra clave es la palabra en el idioma origen. Si fuera al revés, ni siquiera tendría sentido representarlas, las palabras en el español de más. Claro, sí. Porque nosotros Harías estamos... un, claro, harías un nuevo modelo, pero de español a inglés y está. Algo. Ah, Entonces, en este nuevo árbol que representa lo mismo, eh, lo hacemos un poco distinto y ponemos K5 acá y, claro, K4 tiene que estar acá y hacia acá tenemos que poner una clave falsa, que es un D5. Y acá tiene que haber un 3. Ya están todos, ¿no? K1, K2, K3, K4, K5 y las claves falsas que son, ¿no? Que son de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, si yo estoy buscando la clave A3, acá en la primera versión de ese árbol, tengo que bajar 1, 2 niveles del árbol para hasta encontrarlo. Sin embargo, en este otro, tengo que bajar 1, 2, 3 niveles hasta encontrarlo. No es lo mismo, pero si resulta que la palabra K3, que representa la clave K3, es una palabra muy usada, eh, entonces prefiero que esté más arriba en esa estructura del árbol. Entonces, ese más usado vamos a asignarle, vamos a representarlo con probabilidades. Vamos a decir que Las D no esto, pueden ser o sea, raíces o nodos de arriba, ¿no? Tipo, en vez de poner K5, pones D4 y el K5 saliendo del D4, por ejemplo. K5 saliendo del D4. Tipo, claro, subir el D4 para el lugar Podría, del K5. ¿Se puede? podrían, ¿O es condición podrían, que son hojas, sí o sí? podrían. Me quedé pensando si podrían, pero la forma de modelarlo, nosotros vamos a hacerlo porque va a tener influencia en cómo modelemos el problema. Nos simplifica el problema pensar que son hojas. Está. Eh, entonces, lo que vamos a decir es, cada una de estas claves, las reales y las falsas, tienen una probabilidad de suceder en el texto que estamos traduciendo. Entonces, ahí tenemos a P sub I, que es la probabilidad de que ocurra la palabra K sub I. Tengo problemas. K sub I. Y tenemos Q sub I, que es la probabilidad
de que consultemos una palabra que está entre K sub i y K sub i más 1, es decir, que caigamos en una clave falsa de sub i. Entonces, para empezar, ¿qué nos define? Son todas probabilidades. ¿Qué restricción le tenemos que poner a esto? Y le tenemos que poner una restricción que es la suma de todas estas probabilidades de 1. ¿No? Entonces, la primera propiedad es que la suma desde i igual 1 a n de p sub i más la suma desde i igual 0 hasta n de q sub i, se dan cuenta que hay un d más que k, ¿no? Ahí, epa, perdón. Quedaría medio binomial, ¿no? Medio binomial. Sí. Porque digo, la raíz sería la que tiene más probabilidad de todas las demás en aparecer y va decayendo. Está bien. El asunto es que, de todas formas, queremos que ese árbol que no sea una hilera, un árbol, es un árbol también, pero completamente degenerado, digamos, que sea una cadena, ¿no? Queremos, de todas formas, buscar en el menor tiempo posible cualquiera de las claves, solo que queremos priorizar las que tienen mayor probabilidad de aparecer. Entonces, lo que queremos en definitiva es minimizar la esperanza, dadas esas probabilidades, la esperanza de encontrar una clave de estas. Entonces, ¿qué es la esperanza del tiempo de encontrarlo, ¿no? De la cantidad de operaciones necesarias para encontrarlo? Entonces, ¿cuántas operaciones necesito para encontrar una clave? Y la profundidad a la que está en el árbol, ¿no? Entonces, la esperanza de el costo de búsqueda es igual ¿a qué? A la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la profundidad de K sub i, la profundidad de la clave que estamos buscando, ¿cuántas operaciones? Si una clave está en el nivel 1, ¿cuántas operaciones tuve que hacer? Tuve que hacer la raíz más ese nivel, o sea, tuve que hacer 2 operaciones. ¿Entiendes eso? Si está en el nivel 2, tuve que hacer la raíz, el nivel 1 y el nivel 2. Entonces es siempre la profundidad más 1. Profundidad más 1 por la probabilidad de que ocurra esa palabra. Más esta misma idea, pero para las Ds, digamos, para las claves falsas. Entonces es más la sumatoria
desde i igual 0 hasta n de la profundidad de d sub i más 1 por q sub i. No entiendo por qué las diferencias las palabras. Podrías ponerlas todos que son todas palabras, simplemente que esas no tienen traducción. Y haces que vaya desde Sí. 0 hasta m. Ya. Podría, sí. Podría simplemente para representar que la probabilidad de apariencia de una d sub i en realidad es la probabilidad de apariencia. Que ocurra un d sub i es igual a la probabilidad de que ocurran todas las palabras entre k sub i y k sub i más 1. A pensar si cambiaría algo, que yo dijera que son todas Ks. No, en un caso realista lo que pasaría es que vos todo lo que tenés son las Ks sub i. Claro, por eso. Y de las probabilidades de que ocurran, sacás probablemente las probabilidades de que ocurran las otras. Todo tiene que sumar 1, eso es lo importante. Creo que no te cambiaría nada. Esto es igual a que, acá yo puedo sacar este 1 para afuera, ¿no? Y me quedaría, que esto es igual a 1 más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la profundidad de k sub i, p sub i, más la sumatoria Ahora, ¿no es m en vez de o n? No sé qué n. letra es. O Esto sea, en es vez de 1, ¿no es n? O en cada eh, iteración sumas 1. Exacto, yo creía lo mismo también. Y eso lo multiplicas por pi porque también está multiplicado. no, pero a ver, ahora que está multiplicando este acá, este 1, si hacemos la cuenta, si quieren hacemos la cuenta, Claro, cada iteración es más 1 por pi también. por pi. Justo Claro. Y la primera- todos esos, acuérdense de esto, ¿no? De esto que está acá. Ah, claro, está. La sumatoria de todos los pi más la sumatoria de todos los ki, de qi, da 1. Ahí va. Ta, ya entendí. Es uno que está acá. Perfecto. Más la profundidad, y dale, que tengo una cierta dislexia, ¿no? La profundidad de sub i por q sub i. ¿Bien? A ver, buen día. ¿Me escuchás? Bueno, Disculpa que te interrumpa. La letra del ejercicio está en colgada en el EVA, porque ya medio tarde y estoy medio colgado. no están en el pido disculpas por eso. Estamos tratando de minimizar la búsqueda de un árbol binario teniendo en cuenta la probabilidad de aparición de una determinada palabra o una determinada clave en ese árbol binario. Entonces queremos minimizar la esperanza del costo de buscar una clave en ese árbol binario, considerando que puede aparecer o no. Ok, gracias. Entonces, el por qué tienen costos distintos árboles binarios que representan lo mismo, pero con estructuras distintas, eso quedó claro, ¿no? O sea, si yo sumo
las probabilidades de encontrar, si yo sumo los tiempos necesarios para encontrar cada una de las palabras acá, me da una cosa con esta estructura y me da una cosa distinta con esta estructura. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura. ¿Se acuerdan que es lo primero que teníamos que hacer con estos problemas? Era encontrar una forma de cortar el problema en subproblemas. Primero, que fuera en una cantidad polinómica de subproblemas. No tiene gracia que lo transformemos en una cantidad exponencial de subproblemas. Que esos subproblemas se superpongan de alguna manera, de forma que nosotros, que tenga sentido guardar la solución a uno de esos subproblemas para usarlo después. Y, ¿qué más le pedimos a esos subproblemas? Eso, esas dos cosas. Entonces, ahora es donde quizás empiecen a notar la similitud, la similitud sí con el problema que vimos el jueves pasado. Tenemos las claves, perdón, n claves de K1, K2, K3, K4, K5. Y en definitiva, ¿cómo estamos dividiendo esa tira de claves para construir los distintos posibles árboles los árboles binarios de búsqueda? Acá, ¿qué hicimos? Si se fijan, cortamos el árbol el primero, es como si cortáramos en K2, lo usáramos de raíz, y después hiciéramos un árbol acá y un árbol acá de búsqueda. Pero en este caso con las claves hasta K2, y en este caso, esto es claves hasta K2, sin incluirlo, y acá tenemos claves a partir de K2. ¿Sí? Entonces, ¿y acá qué tenemos? Por ejemplo, acá esto a su vez se divide en dos subproblemas, y esto tiene las claves menores que K4 y de este lado las claves mayores que K5. Pero acá tenemos las claves, en realidad tenemos, en este caso, en este árbol de acá, tenemos las claves menores que K4 y mayores que K2, porque ya estábamos ahí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos cortando, eligiendo un R, un valor de algún lado, de algún K, en el que cortamos el problema, lo subdividimos en dos problemas y resolvemos o minimizamos la esperanza de encontrar una clave, del tiempo de encontrar una clave en esos dos subproblemas. Entonces, estamos dividiendo el problema en claves, elegimos un R, tal que A sub R. Ay, Una pregunta.
Vamos a intentar maximizar la esperanza de una palabra o de más de una. No, estamos tratando de minimizar De mi pregunta. la esperanza de encontrar una palabra. Eso quiere decir no de encontrar una palabra, sino de encontrar un conjunto de palabras. ¿Cuál es la esperanza del tiempo de encontrar una palabra? Eso es esta cuenta que hicimos acá. Ah, ok. Ta. Estamos Gracias. considerando todas las palabras y todas las probabilidades de todas, de que aparezcan todas, ¿no? Entonces, designo un R tal que K sub R es la raíz, y después parto del problema, tengo una cadena genérica ahora. Vamos a pensar en términos genéricos, ¿no? La cadena K sub I a K sub J, elijo un R, que lo vamos a decir que es la raíz de nuestra primera raíz de este árbol. R es mayor o igual que I, y menor o igual que J. Se dan cuenta que no tengo, que la raíz puede ser una de las puntas, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá en este subárbol, R es J, ¿no? Nuestro intervalo de K es K3, K4, K5, y la raíz es K5. ¿Bien? Que R puede ser, o I, pues es un número entre I y J. Entonces voy a tener un subárbol, voy a tener dos subárboles. Ahí. Tengo uno que que incluye las claves K sub I a K sub R menos 1, con las claves falsas D sub I menos 1 a D sub R menos 1. Se dan cuenta de este detalle acá, ¿no? Las claves falsas los arrancan uno antes. En este caso, eran K3, K4, K5, y las claves falsas empiezan en D2 y terminan en D5. Y del otro lado, tengo las claves K sub R más 1 a K sub J, con las claves falsas D sub R a D sub J. ¿Sí? Y entonces, fíjense un detalle. Si yo digo que K, por ejemplo, que el R es una de las puntas de esta cadena, me pasa que tengo subárboles, puedo tener subárboles vacíos, ¿no? Como en este caso acá arriba. En este caso, yo dije, la raíz es K sub 5,
que era el último elemento de la cadena de claves, y el subárbol derecho está vacío de claves reales. Lo que va ahí es una clave falsa, ¿no? Es lo único que vale. Entonces, en el caso de que R sea igual a I, por ejemplo, o que R sea igual a J, me pasan cosas raras como que, si por ejemplo, R es igual a I, entonces el árbol izquierdo, por ejemplo, va de KI a KI menos 1. Vieron que eso es un poquito raro. Pero eso es un árbol que no tiene claves. Es una cadena que en definitiva no tiene claves. Porque ahí -1 no es de I, o sea, no es un D. No, K y menos 1 es un K y no existe, digamos. Esto es, yo llamo la atención sobre esto porque es un poquito raro, pero en realidad nos va a servir después para hacer los primeros pasos de nuestra recursión. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí no hay ninguna clave y que para ese lado la esperanza de encontrar una palabra es 0. Y lo que vamos a encontrar ahí es una D. Entonces, lo único que va a haber acá es, lo único que va a haber en ese subárbol es eh, la única hoja es D sub I menos 1. Esto si estamos del lado izquierdo, del lado derecho es inverso, ¿no? Si R fuera J, entonces iríamos bueno, eso mismo. Lo más raro es acá con este caso. Entonces, Desde K sub J más 1 hasta K sub J, ¿no? desde K sub... J más 1 hasta K sub J. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta recursión? Primero que sabemos que todas las esperanzas de cosas de la forma las cosas de la forma I menos 1, que es este caso de acá, ¿sí? Todas esas esperanzas son, ¿cuánto valen? No hay ninguna clave real, hay una sola clave falsa, que es Y el K de... correspondiente. No, que K no hay, ¿no? Hay, El Q correspondiente, digo, ahí perdón. va, el Q correspondiente exactamente, que es Q de I menos 1. Y ahí ya tenemos algo por donde arrancar. Y esto es un valor dado. Tenemos una tabla de Q sub i y de P sub i. Y otra observación. ¿Qué pasa ahora cuando subdividimos el problema en subproblemas? Cuando bajamos en subárboles.
Se dan cuenta que si yo corto ahora en estos dos subárboles de acá, no sé por qué no me estoy pudiendo cambiar de lápiz. En este subárbol de acá y en este subárbol de acá. La esperanza de encontrar una clave si yo arranco acá o si yo arranco acá es distinta. ¿En cuánto cambia esa esperanza? ¿Cuál es? Todo baja un nivel, ¿no? Si yo calculo las esperanzas en este árbol y después lo cuelgo de una raíz. Todo cambia un nivel. Entonces, todo baja, la profundidad esta de acá, que estaba acá, cambia en 1. Así que lo que termino sumando cada vez es toda una cosa de este estilo, de este formato. ¿Sí? Eso más o menos ¿se entiende? No es que yo ahora le agregue, como pasaba en los otros cortes, que yo le agregaba el valor de la raíz. No, ahora le tengo que agregar a lo que me dé la esperanza de todo el subárbol izquierdo, le tengo que agregar toda la suma de sus probabilidades cuando yo lo empujo un nivel para abajo en este árbol. Eso es un poco sofisticado, pero ¿se entiende? Pueden decir que no. Sí, se entiende, sí. ¿Entiende? Entonces, es importante conocer la suma de todas las probabilidades de un subárbol, que le vamos a llamar... La esperanza de I a I menos 1 no depende de la profundidad, supongo que no. Es 1 la profundidad en ese caso. ¿La esperanza de qué, perdón? La que anotamos antes, de I a I menos 1. Ahí la profundidad es 1, por eso no lo pusiste. Ahí la profundidad es 1. Ahí O va. sea, arranca, eso es la esperanza en ese subarbolito, digamos, solo, considerado solo. Pero en realidad ese subárbol no está solo, lo vamos a ir poniendo, si I no es 1, entonces está en algún lado ese subárbol, ¿no? Está puesto en algún lado de un árbol más grande. Entonces tengo que bajar hasta ahí. Entonces vamos a pensar, la E es la esperanza con el árbol entero. Pero ahora tenemos que pensar en otra cosa, que es esta W que vamos a poner ahora. Por alguna causa mi herramienta dejó de hacerme caso. Ahí. Vamos a hacer una W de I a J, que es esa suma de todas las probabilidades de un subárbol, y que es como la expresión de hoy, solo que no da 1 necesariamente. Que es desde L igual I a J de P sub L más la suma desde L igual I menos 1 a J de Q sub L. ¿Entiende? Esa es la suma de las probabilidades de de todos los noditos de un subárbol entre I y J. Y no necesariamente suma 1. Bueno, pero sabemos que vale 1 menos la sumatoria desde 1 hasta I menos 1, más, o sea, otra vez menos, nada, de 0 a I menos 1. O sea, le restás lo que recorriste mejor. Entonces, ahora que tenemos esos elementos, sabemos cuánto valen estas
de i y menos 1 y sabemos cuánto vale, cuál es la probabilidad de una... ¿se acuerdan que estábamos cortando el problema en elegimos una clave, la ponemos de raíz? ¿Cuánto queremos? Tenemos ahora un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Entonces sabemos cuál es la probabilidad de que aparezca la raíz y ahora queremos conocer las probabilidades de que aparezca algo en la izquierda y en la derecha. Y calcular la esperanza del tiempo de bajar hasta esa clave, ¿no? Entonces, la esperanza de un determinado tramo de esas claves de I a J, ¿a qué es igual? Y bueno, primero a la probabilidad de la clave, de que aparezca la clave R, más, que es una sola, así que va a esa sola, más la esperanza de la izquierda, que es la esperanza de I a R-1, más la suma de sus probabilidades, porque la bajamos un nivel, ¿no? Más la suma de sus probabilidades, de todas las probabilidades de los nodos que aparecen en ese subárbol, que son este W de I a R-1. Esa es la parte izquierda. Más la esperanza de la parte derecha, más las probabilidades de la parte derecha. O sea, desde R más 1 a J. Eh, Eso es me perdí un cacho, la verdad. No sé por qué estás contando dos veces las probabilidades. La esperanza ya tiene las probabilidades. sí, pero yo las estoy eh, hundiendo, digamos. Yo calculé la esperanza de un subárbol como si arrancara en esa raíz, digamos, en ese subárbol. Pero ahora les estoy hundiendo un nivel, porque estoy agregando una raíz arriba. ¿Sí? Pero ¿qué sería W en este caso? W en este caso es esto que está acá. La suma de todas las probabilidades de todos los nodos. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la esperanza? Está por acá. Esto. Como la profundidad va cambiando, yo tengo que irle sumando todas las... A medida que agrego un nivel de profundidad, le tengo que sumar todo este elemento de nuevo. Porque acá este valor va cambiando. Es el valor, para el mismo caso B, la profundidad es otra. Es uno más. ¿No era ¿No? uno menos de profundidad? Uno más. No, a medida que voy agregando raíces, bueno, depende cómo lo veas, ¿no? En la medida que yo le agrego, estaba mirando un árbol más chiquito y ahora veo ese árbol como hijo de otro, como hijo de una raíz, entonces le sumo 1 a la profundidad, ¿no? Está ahí, sí. ¿Sí? Y al sumarle 1 a la profundidad, sumo 1 a este término y a este término, y entonces lo que tengo que hacer es sumar todo un término de este estilo. Que es esta parte de acá. ¿Bien? Pero yo no sé cuál es R.
Bueno, para empezar vamos a achicar un poco esta expresión. ¿Qué pasa? Esto más esto más PDR es la suma de las probabilidades que es todo esto que acabamos de hacer acá. Esto más esto más esto. Es W W de IJ es igual a W de I hasta R menos 1 más P de R más W de R más 1 J. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? La verdad que no. Me perdiste hace un ratito. No te perdés un rato. Bueno, a ver. Esto que es la suma de las probabilidades, esto que está en rojo acá. De eso estamos de acuerdo, de la suma de todas las probabilidades de un árbol. Cualquiera. ¿Ahí? Las probabilidades de apariencia de cada una de las claves en ese árbol. ¿Eh? Sí, la fórmula W, sí. Es así. Ahora, si yo sumo, agarro y parto ese árbol en la raíz y dos subárboles. La suma de todas las probabilidades, esta misma suma, la puedo dar como la probabilidad de R más las probabilidades del árbol izquierdo más las probabilidades del árbol derecho. ¿Está bien? Correcto, sí. Eso es esto acá. Bien. ¿Eh? Que casualmente son estos tres términos que están acá. Claro. ¿Ya? Entonces, la esperanza, puedo volver a escribir la esperanza de las claves entre I y A. Mi tableta es una porquería y me detecta la mano mal y toco cosas y aparecen cosas. Perdón. Entonces, usando esa igualdad, escribo de nuevo la esperanza de IAJ como la esperanza de I a R menos 1 más la esperanza de R más 1 a J más W de I a J. ¿Sí? Sí, ahí sí. No me quedó igual de todo el claro por qué la esperanza de IJ es. Recién lo explicaste, pero la verdad que no me quedó claro. La de arriba. ¿Por qué se le suma eso? Claro, o sea, entiendo que la esperanza de tu subárbol izquierdo, tu subárbol ¿Ya? derecho, Volvamos, dependiendo del R. volvamos a este ejemplo acá. Ponele que el árbol total tiene profundidad, no sé, 4, ¿no? Sí, Entonces, y que estamos buscando claves que están en el último, en 4. ¿Está? No importa, todas las claves. Para la esperanza tenemos que considerarlas todas. Si nosotros consideramos ahora el árbol izquierdo, sacamos la raíz y consideramos el árbol izquierdo solo, lo miramos solito, todas las claves tienen profundidad, la que tenían antes, menos 1. correcto. ¿Sí? Entonces, este término de la esperanza de buscar algo en ese subárbol se baja en 1 siempre.
para todas las claves que están adentro de uno de esos subárboles. ¿Se entiende? Eso, de que la profundidad ahora es siempre 1 menos. Tenía 4, ahora divido en 2 subárboles que tienen profundidad 3. Entonces, lo que antes tenía una clave que estaba, por ejemplo, K, ¿no? K5, la profundidad. Pongamos que esto es T. Ay, pongamos que este árbol es T. Entonces, la profundidad en T de K5 es ¿cuánto? 1. 1, sí. Ahora vamos a considerar Desde K5 es 0, sí. T derecho, ¿no? La profundidad en T derecha de el desprolijo de K5 es 0. ¿Ahí bien? ¿Sí? Entonces, cuando yo paso de T sub D a T, que es lo que estoy haciendo al ir armando sus problemas, le aumento en 1 la profundidad a todo. Al aumentarle en 1 la profundidad a todo, esto podemos escribirlo, vamos a escribirlo así. Le hago acá. Como copió. Déjenme. Esto era, alguna causa. No me deja escribir más. Un segundo. Estamos acá. La esperanza de... esta era la de IA de 1 a N, pero vamos a decir que es la de... Bueno, sí, la de 1 a N. Si yo ahora... esto es en T. En el T
más grande. Y yo ahora bajo, lo corto y digo, a ver cómo voy hacia abajo. Este término acá me queda que la profundidad si yo ahora lo recorto, le saco una raíz y me queda todo un árbol más chico, la profundidad en de derecha, por ejemplo, de acá subí más 1 cuando estoy considerándolo en T, ¿no? La esperanza esta misma. Todo eso por P sub I, suponiendo que I está a la derecha. Más las profundidades de lo que está a la derecha también. T sub D, D sub I, más 1 por cos sub I. Acá falta toda la parte izquierda, ¿no? Este más 1 se multiplica todo el P sub I, y entonces lo que yo estoy diciendo es que es 1 más la sumatoria de las profundidades en T sub D, de K sub I, por P sub I, más la sumatoria de los P sub I, los que multiplican a este 1 acá, ¿no? Más todo lo otro. ¿Se dan cuenta dónde aparece la sumatoria de P sub I? Claro, P sub I en T sub D, ¿no? Ahí va. Y esto es todo para el P sub D. Y eso, por eso le sumamos esto que aparece acá. Cada vez que agregamos una raíz a dos subárboles. Porque estamos aumentando la profundidad a todo, en un nivel. Está, ahora todo el paréntesis lo caché. Y le sumás la probabilidad de la R por... Porque estoy bajando todo un nivel y agregando R, ¿no? Agregando la clave R, que también cuenta. Que tiene profundidad 0. Pero que es una operación que hago, la tengo que contar. Yo arranco por R y digo, mi clave es mayor o menor que R. Menor, voy bajo. Entonces ahí hice una operación. Esa la tengo que contar. ¿Sí? Está, creo que sí. Bien. Bueno, y ahí llegamos a esta recursión, que es nuestra recursión. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le falta a esa recursión? Que no sabemos quién es R. ¿Y cuál es la gracia de programación dinámica? ¿Qué hace? Computas todos los R. Pruebo todos los R's. Entonces, en realidad, nuestra recursión es de IJ es o bien, ¿se acuerdan? Recapitulando, ¿se acuerdan que sabíamos qué pasa con I y menos 1? Con una cadena rara que tenía el comienzo antes del final.
eso era Q sub I menos 1 cuando J es igual a I menos 1. O bien el mínimo de los R's entre I y J de lo que tenemos ahí arriba. La esperanza de IR menos 1 más la esperanza de R más 1 J más esa probabilidad W, esa suma de todas las probabilidades de W entre I y J. Esto, si I es menor o igual que J. Y esa es nuestra recursión. ¿Qué pasa qué problema tiene y qué diferencia tiene esto con los problemas que hemos visto antes? Vieron que terminamos teniendo una estructura muy parecida a la del problema de las matrices. Vamos cortando en partes de matrices y probamos dónde cortamos y nos quedamos con la suma óptima, con el mínimo de todas esas sumas. Con la diferencia que meternos para adentro a un nivel en el árbol nos suma ese término que no era tan evidente, W. Pero siempre ese IJ es una subcadena de nuestra cadena total. Y hay otra diferencia. Este término W, según esto, si hiciéramos esto así sin pensar, lo tendríamos que calcular cada vez. Y si lo calculamos cada vez, ¿cuánto tiempo nos lleva calcular ese W? Algo de orden n, ¿no? Sumar todos los elementos entre I y J, la probabilidad de todos los elementos entre I y J. Entonces estamos agregándole un orden, pero se dan cuenta que estamos en la misma situación en la que SW lo vamos a haber calculado muchas veces. Así que, ¿por qué no hacemos lo mismo que hacemos con nuestro óptimo? También lo memorizamos, digamos, y también lo guardamos a medida que lo vamos calculando. Así que vamos a guardar una matriz donde ponemos de n por n, donde ponemos el valor de W de I a J. Perdón, ¿ustedes me siguen viendo? Porque a mí se me quedó todo negro. Sí, yo veo lo mismo. ¿Ves que? Nada, el OneNote y eso. No, bueno, yo veo todo negro. Un segundo. Hola. Ahora perdimos la cámara. Y se te escucha mal también. Salgo un segundo y vuelvo a entrar. Dale.
Anterior. Acá. Bueno, nos queda media hora de clase todavía. Un poco accidentada, pero ahí estamos, ya estamos llegando. Bueno, estábamos viendo el OneNote, ¿no? De la pizarra. Estábamos en la recursión. Así que, ¿qué estábamos diciendo? Ahí va, que el W y J tenemos una forma de calcularlo, de guardarlo y volverlo a usar. Y nos falta un poco un elemento para saber cómo hacer eso, para cómo vamos generando un W y J a partir de uno más chico. Y eso no es tan difícil, decimos que el W de IJ es igual al W de I J menos 1 más las probabilidades de J y de QJ, ¿no? Probabilidad sub J más Q sub J. Entonces, eso nos permite, a medida que vamos recorriendo todos los subárboles, irlos guardando también en una matriz que vamos a usar en cada uno de los cómputos de las esperanzas para cada subárbol. Perdón, ahí dice P sub I o P sub J. Perdón. Esto es P sub J y Ahí va. Q sub J. ¿Bien? Gracias. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también, a medida que vamos recorriendo eso, recordar cuál fue el R que elegimos, ¿no? Después recuerden que con todo esto estamos calculando el óptimo, pero lo que queremos es el árbol. Estamos calculando la esperanza óptima, pero lo que realmente queremos es el árbol, así que tenemos que irnos guardando en dónde qué R elegimos como raíz de cada uno de sus árboles. Así que necesitamos una matriz de raíces, ¿no? Entonces, vamos a ver, como se acuerdan que estábamos diciendo que la similitud entre este problema y las matrices, y se acuerdan que en las matrices lo que hacíamos era, en definitiva, iterar, arrancar el espacio base, donde tenemos una cadena de largo cero en realidad, y vamos aumentando el largo de las cadenas. Vamos a hacer lo mismo y vamos a
no lo voy a escribir todo, así ahorramos un poco el tiempo. Se los voy a copiar de acá. Pero vamos a explicar todo este algoritmo. Primero, en la línea 1, lo que estamos haciendo es inicializando nuestra matriz de esperanzas, nuestra matriz de probabilidades de subárboles y nuestra matriz de raíces. Ahora, presten atención a un par de cosas. La matriz de esperanzas se fijan que acaba de 1 a n más 1 y acá va de 0 a n. ¿Por qué es eso? Porque tenemos esperanzas del estilo de i menos 1. ¿De acuerdo? Y si las claves empiezan en 1, acá podría haber un 0. Así que por eso es que está arrancando de 1 a n más 1 y de 0 a n. ¿Sí? Porque acá puedo llegar a una esperanza del estilo algo que está a la derecha de la última n, ¿no? Y lo otro interesante es que la probabilidad, la matriz W tiene una estructura igual y las raíces no, las raíces solo son algunas de las claves, que teníamos inicialmente. Después lo que hace acá es inicializar la matriz E y la W con los valores que conocemos. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado a que para todos los casos i menos 1, en el que lo único que hay es una hoja de tipo D, de tipo una clave falsa. Entonces es la probabilidad de esa clave falsa. Esa es la esperanza. Y lo mismo lo guardamos para las probabilidades de esa clave falsa en la matriz W. ¿Está bien? Sí, que coinciden porque la profundidad es 1 nada más, ¿no? Ahí va, exactamente. Y después lo que hace es iterar en el largo de esas cadenas que vamos armando IJ. Y va haciendo cadenas cada vez más largas y las va eligiendo en todos los lugares que puede de la lista total de cadenas. Entonces, por eso es que cuando empiezo con largo 1 hasta n y itero entre i igual 1 hasta n menos L más 1. O sea, voy moviéndome. Tengo un montón de claves. 1, 2, K2, K3, K4, K5. Y cuando empiezo, por ejemplo, cuando tengo cadenas de largo 2, por ejemplo, puedo hacer esta o esta. ¿Y esto qué es? El i es 4, pero puedo llegar hasta n, que es 5, menos L, que es 2, 3, más 1, 4. Esto es lo más lejos que puedo llegar con un i. Cuando tengo cadenas de largo 2. Si tengo cadenas de largo 3, el i más grande que puedo usar es 3. ¿Sí? De ahí n menos L más 1. ¿Está bien? Lo mismo para el j. Es el i más el largo de la cadena menos 1.
¿Ahí se entendió? Y después, como estoy calculando un mínimo, inicializo todos los E de IJ que no conozco, los inicializo en infinito y después voy a hacer un mínimo con eso. Y todos los W de IJ, estos ya los puedo calcular, los tengo estos valores, aprovecho y los calculo a partir de lo que tengo, de los valores que tengo anteriormente. Que como esto voy arrancando los pasos más chicos hacia los más grandes, esto lo voy a poder hacer. Esto es lo que habíamos visto acá. Y después elijo algún R ahí en el medio. En realidad elijo todos los R's y me quedo con el que más me conviene. Entonces itero en R de I a J, entre una punta y la otra, y escribo la recursión que habíamos visto antes, que es esta de acá. ¿Sí? Che, ¿a alguien más se le fue la mitad de la pantalla de No sé, partida? a mí también se me fue la pantalla. Vieron que voy a tener que jubilar esta máquina. Un segundo. Mhm, mhm. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí. No nos pregunten nada como esto en controles y parciales y estamos bien. ¿Qué? No, no, no. Esto no va a ir en un parcial, pero lo que es interesante, y por eso lo estamos haciendo en esta clase, digamos, ¿no? Lo que es interesante es ver cuán complicado puede ser, y es ver que hay una cosa en común con, por ejemplo, las matrices, que es la forma en la que corto sus problemas y después la forma en la que avanzo en esos subproblemas. Cuando corto una tira de cosas en subtiras que pueden estar en cualquier lado y que de las cuales no sé el largo, lo que hago siempre es arrancar por un paso base donde las tiras son las más chicas posibles y eso cargo la matriz ahí. Y luego voy agrandando el tamaño de las tiras y poniéndolas en todos los lugares posibles. ¿Sí? Ahí va. Eso les puede aparecer habitualmente en un montón de esos tipos de problemas. Bueno, estábamos en que hacemos la recursión y después nos quedamos con el mínimo, o sea, no es la recursión. Hacemos lo que equivalía a nuestro pedazo de la recursión, cargando un valor con los elementos anteriores en la matriz, nos quedamos con el mínimo y lo cargamos en el lugar correspondiente de la matriz y nos quedamos con la raíz que elegimos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? Y eso nos va a generar tres matrices, muy del estilo de la que vimos en el problema de la multiplicación de matrices. Esto es para un caso así.
Entonces, en cada uno de los casos arrancamos. Estos son I igual 1, J0, este acá, igual 2, J igual 1, es siempre entre I y menos 1. Estos son siempre Q sub I, son estos de acá. Y después, a partir de ahí, vamos calculando, utilizando esta ecuación, vamos calculando los niveles para arriba en esa matriz. Pasamos a este, pasamos a este. O sea, son siempre cadenas de largo cada vez más largo, digamos. Las Ws se calculan también de esta forma acá, se va llenando esa matriz y nos vamos quedando primero. Claro, la raíz en cada uno de los casos básicos es el propio nodo, la propia clave, y 1, 2, 3, 4, 5, y después nos vamos quedando con alguna de los lados, primero con el 1, después con el 2, así, y finalmente tenemos un árbol para estas probabilidades, en donde la raíz es el 2, K2, y después esperen que es este mismo que teníamos. Es este de acá. Es el árbol para esos valores acá, pero no importa mucho. Y ¿cuál es cuántas operaciones tenemos que hacer para calcular todo esto? Mirando el algoritmo. Vamos a limpiarlo un poco. Y bueno, tenemos, esto es de orden n. Esto acá es de orden, el primer for es de orden n. Después tenemos otra cosa de orden n acá y otra cosa de orden n acá. Tenemos n cubo, operaciones. ¿Ok? Y después, para reconstruir el árbol, lo único que tenemos que hacer es recorrer la matriz de raíces, que es n cuadrado. Así que todo eso nos da n cubo. ¿Sí? Sí, acá en este caso vamos guardando las raíces que usamos. Normalmente las tenemos que obtener una vez que... Claro, en este caso la estamos guardando. Estamos gastando a cambio memoria, ¿no? Claro. Puede ser interesante. Podemos no, dependiendo del tamaño del problema, podemos no querer guardar eso y tener que recuperarlo después. ¿Podés mostrar de nuevo las matrices como quedaban? ¿Cómo reconstruís el árbol con la matriz raíces? O sea, teniendo los datos. Teniendo los datos, vos lo que haces es, esperen que vamos a ver eso.
arrancás por, cuando arrancás con DI, ¿dónde está acá? Arrancás por el tamaño más grande de tiras, que es de I a 5, de 1 a 5, por ejemplo, en este caso, y te quedás con lo que hay en ese lugar, que es la matriz, la raíz 2. La clave 2, perdón. Después, eso dividiste problemas en un subárbol de 1 a 1 y otro de 3 a 5, ¿no? Los dos subárboles que no tienen a 2. Entonces, de 1 a 1 es la clave 1 y de 3 a 5 la raíz de 3 a 5 acá es la clave 5. Y ahora, para acá ya no tenés más nada, vos sabés que va de 0. Para acá sabés que va de 2. Y ahora, cuando elegiste la raíz 5, te quedó hacia la derecha nada y hacia la izquierda 3 y 4, ¿no? Entonces, la cadena de 3 a 4 tiene como raíz la de 4 y de nuevo lo mismo, ¿no? La cadena de 3 a 3 tiene como raíz 3 y acá no. Bien. El de Vigan es el mismo que ya había mostrado. Entonces, lo que tenés que hacer para construir, para dar esa salida, es hacer una recursión haciendo eso, ¿no? Sí, una recursión no alcanza. Volviendo a la matriz, a partir de las claves de la más de 1, digamos, la más a la izquierda y la más a la derecha, y vas cortando el subárbol. ¿Sí? Se entendió, sí. Sí, perfecto. Entonces se supone que el árbol este es el más óptimo en probabilidad. Ese es el que tiene la esperanza más baja, dadas estas probabilidades que están acá. ¿Está bien? Bien. Es chiquito el diccionario que tenemos hoy. Tenemos un diccionario de 5 palabras. Por algo hay que empezar. No, claro. Ya te mareas mirando una tablita así y son 5 datos. Imagínate una. Por eso no la escribí, porque ya vieron los problemas que tengo con mi tableta. Bueno, no sé. Esto lo subís, ¿no? Sí. Las notas, todo eso. Sí, sí, hago como el jueves La semana pasado. pasada. Ahí va. Fotos. Voy a tener que pegar estos videos, pero si logro, creo que se guardó el anterior. ¿Dudas? Además de, hubo un montón de cosas que no se les hubieran ocurrido, pero eh, lo importante es ver la estructura que hay atrás del asunto. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, dejamos por acá.